Comisión de Familia. Eh, Muy agradecido, doctora, de su presencia y desde ya, bueno, darle la bienvenida a todos los que están, gracias por participar. Bueno, ahora sí lo dejo al doctor Cromatieri para que la presente a la doctora. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Marcelo. Y tenemos con nosotros a la doctora, que muy bien ya lo presentó nuestro presidente. Igualmente una breve reseña. La doctora es jueza de familia desde el 26 de diciembre del 96 hasta el septiembre del 2021, es decir que hace poquito se jubiló, así que felicítenla. Es directora del Instituto de Familia del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, autora de 8 libros, y también les cuento en primicia entre nosotros que se viene el noveno, ahora en breve, de la doctora, y también además numerosos artículos sobre el tema, ¿sí? Y la verdad que es un placer escuchar a la doctora. Cuando la escuchen van a ver que es como trasladarse a- a esas maestras que teníamos de la época de antaño, ¿no? Que con su prosa y con su sapiencia nos iban llevando por el camino del conocimiento. Así que bueno, la verdad que sin lugar a duda vamos a pasar de una linda tarde, y obviamente que si están en sus casas prepárense el mate, porque creo que vamos a pasar una hermosa tarde entre colegas y obviamente con la doctora. Así que sin más, obviamente yo me llamo Silencio. Lo que sí les quiero decir, por el buen orden también, es que al final de la exposición de la doctora vamos a contestar preguntas, ¿sí? Preguntas, dudas, consultas. La pueden hacer vía el chat si quieren, o llegado el caso, cuando termine la doctora, nos vamos desmuteando por orden y la van planteando, ¿sí? Así que bueno, doctora, el público es suyo. Muchísimas gracias, realmente es un honor estar con ustedes. Gracias infinitas por la invitación. Veo gente muy linda y muy querida. Gladys, no puedo dejar de saludarte. ¿Cómo estás, mi amor? Es un placer. Bueno, a todos y cada uno de los que hoy dedican su tiempo para escuchar y para tener un poquito más de experiencia en estos temas tan duros como son el paso de los niños, niñas y adolescentes por los juzgados. Yo les comento que hace días que me he jubilado, así que todavía me siento jueza, ¿eh? Todavía estoy metida en la temática. Estaba comentando en la previa que me está subrogando circunstancialmente, y espero que sea por mucho tiempo, una ex alumna mía, así que para mí es un honor y un orgullo, porque tengo fe de que se siga un camino que en 25 años hemos ido sembrando, armando, con muchísimo esfuerzo y sobre todo con vocación de servicio, que creo que es lo que se necesita para este tipo de tareas tan fuertes y tan arduas. Yo quiero visibilizar a los niños. Desde la historia, desde los tiempos más remotos, nuestros niños y los niños del mundo no fueron tenidos en cuenta. Todos los niños pasaron históricamente sin que su voz, sin que sus sentimientos, sin que sus necesidades realmente fueran puestas en el tapete, escuchadas y actuar en consecuencia. Nosotros venimos del derecho romano, dos palabras al respecto. A mí me gusta mucho la investigación. Y en el derecho romano sabemos la fuerza que tenía la patria potestad. La potestad del padre era absolutísima, al punto de poder llegar hasta hacer un juicio para poder matar a sus propios hijos. Que tenía algunas cuestiones que se atemperaba porque se acomodaba con un juicio familiar, que era puesto por la costumbre. De acuerdo a la ley era cruel, muy cruel la ley, pero la costumbre a veces atemperaba un poco estas circunstancias tan fuertes para dar un poco de oxígeno a las vidas, vida justamente y salud de los chiquitos. Y fue este código. Miren, en esa época también estaba la parte de la cultura helénica, que era una cultura mucho más suave y familiar. Y sin embargo, históricamente, lo que se transmite, lo que pasa, es la parte romana, es la parte dura, es la parte fuerte, donde tenemos al hombre con todos los absolutísimos derechos, ningún derecho a la mujer y cero visibilización respecto de nuestros niños. Esto pasa, es muy famoso el Código Napoleón. Napoleón decía en una de sus frases que me llamó mucho la atención: no me van a recordar por mis 44
victorias en guerra, porque la de Waterloo, la pérdida de Waterloo, borró todas las demás. Pero sí me van a recordar por mi Código Civil. Y así fue, y así fue. Históricamente se lo recuerda más a Napoleón por la parte de haber sido un precursor en el Código Civil en su época. El Código de Napoleón es de 1804, así que sus años tiene. Y toma, lamentablemente, en este aspecto, porque tiene algunos avances, tiene algunas cosas positivas, pero respecto de nuestros niños queridos, toma la postura romana. No admite la muerte de los niños, no admite que se vendan, ni que se hagan cambios o se entreguen como resarcimiento de algún daño, pero sí da poderes absolutísimos a los padres. Esto es tomado por Vélez Sarsfield, 1872, enero del 72, cuando aparece nuestro primer Código Civil, por nuestro querido Vélez Sarsfield, que dentro de todo ha sido un adelantado a su época, y refiriéndose a nuestros niños, realmente toma una postura de invisibilización de los mismos, castigando a las víctimas, como digo yo. Porque en esa época se catalogan a los niños en legítimos e ilegítimos, los legítimos los que venían de un matrimonio y los ilegítimos todos aquellos que no habían sido sus padres casados al momento de la concepción. Y a su vez se los subclasificaba a los pobrecitos niños, que tendrían que ver, como si alguien pidiera nacer de tal o cual forma o de tal o cual persona, ¿no? Y se los subclasificaba en incestuosos, si había alguna relación parental, sacrílegos, si había un voto de castidad, o adulterinos, si había una relación fuera del matrimonio. Ningún derecho se les otorgaba por ser alguna de estas categorías. Junto a ellos estaban los naturales, y eran chiquitos que realmente habían nacido de papás que no tenían ningún obstáculo a la época de la concepción para poderse casar, pero no lo habían hecho. Ellos se les daba un pequeño toque de derechos. Pobres niños, nada tenían de culpa de ellos, y sin embargo eran los realmente castigados en toda esta situación. Pasó mucho tiempo, tuvieron que venir convenciones internacionales, y acá la Convención Interamericana, la primera del año 69, es la que da el primer toque, donde dice, bueno, miren señores, nosotros a los niños dentro o fuera del matrimonio tenemos que respetarlos por igual. Como esa convención es ratificada por Argentina, acá empieza un movimiento fuerte de decir, bueno, hay que hacer un cambio al respecto. En ese movimiento me tocó actuar con mucho amor, era muy jovencita, porque alguna vez fui jovencita también, mis queridos, y en esos momentos tenía toda la fuerza, si hoy la tengo con mi edad, tengo muchísima fuerza, no les cuento cómo era, me llamaban el tractor amarillo, porque siempre fui muy rubia, y entonces y siempre iba para adelante, entonces el mote que tenía en aquella época era el tractor amarillo. Y justamente, fíjense ustedes que en estas circunstancias empecé a trabajar en la parte del Senado y en la parte de diputados, en la parte del Congreso en realidad. Y en esa época estaba una persona a la que yo siempre quise mucho, falleció hace mucho tiempo, que era la diputada Martina Flores Miranda, que era una diputada realmente maravillosa, que se dedicaba en aquella época, les estoy hablando a la década del 80, se dedicaba a todo lo que eran los derechos de la mujer y los derechos de los niños, que no eran muy vistos en esos momentos. A través de ella empecé a investigar lo que iba a ser la ley, el proyecto de ley, la ley después se plasma en la 23264, que es de septiembre del año 1985, que me llevó a escribir mi primer librito, al que amo profundamente, que es Patria Potestad Compartida y Filiación Igualitaria. Análisis de la ley 26264. Les cuento que ese primer librito lo escribí en una máquina Remington, aunque no me crean, no pasaron tantísimos años. No vine con el arca de Noé, pero les aseguro que en esa época, año 84 y 85, teníamos las Remington. Y
todavía la tengo guardada, como una reliquia. Y escribir en esa época era bastante complejo, porque donde te equivocabas en una letra había que sacar la hoja y hacerla todo de nuevo. Era terrible, le llevaba tiempo, pero bueno, con vocación fuimos saliendo adelante. ¿Y por qué me entusiasmó tanto? Porque me permitió ir a las reuniones de diputados y de senadores en su momento. Usted no sabe lo discutida que fue esta ley. Y en todas estas circunstancias, lo que se observaba era que por primera vez a los hijos se les daba la misma categoría, los mismos derechos. Fue el primer hito renovador al respecto. Fue realmente para mí un logro extraordinario. Los niños dejaron de ser legítimos o ilegítimos, palabra que es más bien peyorativa, y se los cambia por hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y se considera que todos ellos tienen los mismísimos derechos para el Código Civil. Y aparece la patria potestad compartida, que es un reconocimiento hacia la mujer, también olvidadísima hasta esos momentos, en el cual la titularidad y el ejercicio de la patria potestad pasa a ser en cabeza de ambos progenitores. Bueno, que eso daría lugar a una charla de varias horas separada. Pero digamos que esos son los dos hitos que marcan históricamente un cambio importantísimo en nuestro país. Pasa mucho tiempo, se queda esto hasta esta situación, hasta que en el año 1989 aparece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto sí que es una marca fundamental, históricamente una marca fundamental, desde lo semántico, porque se cambian palabras que tienen mucho más significado, hasta ese momento eran menores, desde el momento de la Convención hablamos de niños, niñas y adolescentes, se borra patria potestad, que siempre era esa sensación de algo de poder, y lo cambiamos por responsabilidad parental, que es lo que debe ser, porque los papás somos responsables por nuestros hijos, no es que tenemos poder sobre ellos. Y trae una serie de principios extraordinarios que brevemente voy a nombrar algunos de ellos, porque lo que me interesa es, en base a estos conceptos, cómo trabajamos luego en un tribunal. Esta convención internacional es ratificada por Argentina en el año 1990. Ustedes saben que fue la única convención que universalmente fue ratificada en menos de un año, salvo 3 países. Uno es Estados Unidos, con toda la sorpresa que ello llevó, porque en Estados Unidos era justamente en Nueva York, es donde se hizo esta convención, todos los países estaban ahí representados. Y los otros 2 países que no la ratifican en esos momentos es Sudán del Sur y Somalia, pero eran 2 países que hacía poquito que estaban siendo reconocidos, porque ustedes saben, en este momento tenemos 202 países mundialmente hablando, pero reconocidos son 196, que son con ya Sudán y Somalia del Sur. Tenemos 2 países que no están todavía en condiciones de ser reconocidos y 4 que la están peleando. Así que nos falta todavía un poquito al respecto para llegar a decir que realmente somos 202 países mundialmente en amplitud y reconocimiento de los demás países. Cuando Argentina la ratifica, primero se critica mucho. ¿Por qué Estados Unidos no la ratifica? Bueno, mucho se dijo al respecto. Tenía que ver en esos momentos la cuestión de la parte bélica, porque se admitía a ciertos niños que pudieran ir a la parte bélica. Sí, y lo que más los doctrinarios decían al respecto era que Estados Unidos lo que no quería era que se le impusiera desde afuera leyes para influir en la conducta o en la forma de que tenía el país respecto de sus propios niños. Ustedes saben que Estados Unidos ha sido reacio, por ejemplo, tardó 40 años para ratificar la Convención en contra del genocidio. Respecto de los niños, todavía hay cuestiones pendientes, a los niños muchas veces se los trata como adultos. Hay un caso muy famoso de Cristian Fernández, en el cual un chico
de 14 años o 15 añitos mata a su hermanastro al empujarlo y golpearlo en la cabecita contra una repisa, y es para cuando es juzgado se lo juzga como si fuera un adulto. Recordemos que la pena de muerte también se eliminó recién en el año 2005. Y así tendríamos muchas otras situaciones que, bueno, pero siempre está la esperanza de que ratifique Estados Unidos también. Sudán del Sur la ratifica en el año 2015, considerando que era necesario para una mayor y más saludable protección hacia los niños, y Somalia es el último de los países en el 2016. Argentina en el 1990 ya la ratifica, pero cuando hace la ratificación hace 3 aclaraciones y una observación. Es interesante tenerlo en cuenta y ya van a ver por qué. Las aclaraciones son: para nuestro país se es niño desde la concepción y hasta los 18 años. Originariamente la convención dice que se es niño hasta los 18 años, no diciendo desde cuándo, dejando esto a la idiosincrasia de cada país que ponga el momento que consideren prudente. Nuestro país en su momento estableció desde la concepción. La segunda aclaración que se hace es que respecto de las cuestiones bélicas, hasta los 18 años nuestro país no va a admitir que los niños o los jóvenes o los adolescentes intervengan en cuestiones bélicas. En otros países se deja eso un poco en libertad, según la idiosincrasia de cada país, de poder o no admitir después de determinadas edades que los chicos intervengan en cuestiones bélicas. La tercera aclaración es sobre planificación familiar. Ustedes saben que nosotros podemos tener la cantidad de niños que consideremos, que deseemos, que podamos. En otros países hay un límite. Por ejemplo, en China, hasta hace poco eran 2 criaturas por pareja, por matrimonio, y hace muy poquito se extendió hasta 3 niños. Nosotros esto lo aclaramos, que esto es una planificación familiar absolutamente privada y que el Estado no interviene al respecto. Y la única observación que hizo en su momento fue que no se admitía la adopción internacional. Tenemos que ubicarnos en el tiempo, ¿no? Estábamos en la década del 90, comenzando la década del 90, y en ese momento había un gran éxodo de niños argentinos que por facilismo venían gente del extranjero y los adoptaban con mucha facilidad y se los llevaban hacia Europa y también hacia América, pero sobre todo hacia Europa. Hoy esto ha cambiado y tenemos otras leyes muy interesantes respecto de la adopción que tienen otra mirada al respecto, pero bueno, es interesante mencionarlo. Esta convención en el año 1994 pasa a tener el rango constitucional por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución del famoso Pacto de Olivos, la Constitución de 1994, pasa a tener rango constitucional. Es decir, lo que cuando dábamos clases hace años, muchos años atrás, decíamos que la Constitución era un vértice de esta pirámide y debajo venían las leyes de fondo, de forma, los reglamentos, bueno, y así sucesivamente. Hoy ese vértice se transforma en una meseta, porque desde el año 94 se agregan un montón de convenciones, siendo la que nos interesa a nosotros en especial la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con rango constitucional. Significa supralegal. Significa que está más alto que cualquiera de nuestros códigos de fondo o de procedimiento. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque ante la duda, si yo tengo que sacar un fallo y tengo dudas de qué voy a aplicar, lo primero que tengo que acudir son a las convenciones internacionales. Y si yo notara alguna dificultad o alguna situación en contra entre una y otra, entre un código de fondo y algún artículo de alguna convención internacional, tengo que aplicar la convención internacional. Esto es algo que tenemos que internalizarnos. No nos hacen falta fallos extraordinarios de las Cortes Interamericanas. Nosotros lo tenemos incorporado a la Constitución. Por lo tanto, es de aplicación, es de estricta aplicación. Cuando
se acepta, muchos doctrinarios decían, pero ¿qué significa esta convención internacional? Significa el interés superior del niño y significa la protección integral del niño. Y decían, pero esto es dar un cheque en blanco, porque cada Estado lo puede interpretar a su manera. No es así. Es ubicarse, es conocer, desmenuzar un poquito esa convención. Y no es así. ¿Qué es lo que significa? Para tener un interés superior del niño integralmente protegido, tenemos que reconocer que el niño, a través de esta convención, es sujeto de derechos. Sujeto de derechos. No objeto de protección como fue hasta ese momento. Como sujeto de derechos, y alcanza los derechos de todas nuestras legislaciones, convenciones internacionales y leyes nacionales. Todas, más un plus. Y ese plus es lo que le va a dar el hecho de su progresiva capacidad, educación, conocimientos. Entonces yo tengo que saber que para hablar de protección integral tengo que reconocerle a cada uno de los niños todo ese cúmulo de derechos que tenemos todos nosotros como sujeto de derecho, más el plus por esa evolución progresiva. Primer punto fundamental, reconocimiento como sujeto de derecho, reconocimiento de los derechos que le corresponden, más el plus por su condición especial, tratar de prevenir que esos derechos nunca sean vulnerados y para el caso de que eso suceda, inmediatamente volver las cosas a la situación anterior. Fíjense ustedes que simple, si uno lo analiza así, es dar protección integral a nuestros queridísimos niños. Dentro de estos puntos tan importantes, hay dos que yo resalto fundamentalmente. Uno es el derecho del niño a ser escuchado y el otro es el derecho de los niños a no ser maltratados. Dos puntos claves de la Convención, que como fue ratificado por nosotros y por el rango constitucional, obligó a nuestro Estado a dictar leyes acordes a esos principios, como la Ley 26061 de septiembre de 2013, más la anterior, que es anterior, la 13298 de la provincia de Buenos Aires, que es de enero. Entonces, todas estas cuestiones fueron tratadas más a fondo en cada una de las legislaciones. Y por supuesto que todo esto lo adopta nuestro nuevo Código Civil y Comercial de agosto del 2015, donde plasma en cada una de las figuras en las cuales el niño se encuentra de alguna manera involucrado, aplica estos principios. Derecho del niño a ser escuchado. Qué maravilla es esto y qué poco se aplica, mis queridos. Qué poco se aplica. Yo voy a hacer una primera distinción. No es lo mismo oír que escuchar. Yo como juez en mi despacho puedo tener un niño frente a mí y escucharlo mientras estoy pensando qué voy a firmar, la sentencia que tengo que sacar, qué audiencia sigue. Eso no es escuchar. Eso es una formalidad. Eso no nos sirve. No le sirve al niño y no nos sirve a nosotros. Escuchar es otra cosa. Es ponerse en el lugar de esa criatura. Es ponerse en las circunstancias por las cuales este niño está pasando, padeciendo, y comenzar brevemente a actuar en consecuencia para realmente colaborar, ayudar y ponerlo a este niño en el lugar que le corresponde, que es el de la plenitud de sus derechos para que los pueda gozar. La Convención en su artículo 12 dice que se escuchará a los niños cuando estos puedan hacerse una idea de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo injusto. No es así, esto es una mala interpretación. El Comité de los Derechos del Niño tuvo que salir en defensa y decir, no señores, está mal interpretado. Yo digo que es la interpretación por el menos trabajo. Y perdonen que sea así tan frontal, pero es así.
Los jueces tenemos la obligación de escuchar a los niños en todas las edades. Y esto es lo que dice el Comité de los Derechos del Niño. En todas las edades. Usted me va a decir, sí, pero un niño chiquito, no, a lo mejor no sabe hablar o no se sabe expresar bien o no sabe lo que es lo bueno de lo malo. No importa. Porque ese niño se puede expresar no solo oralmente. Ese chiquito se puede expresar a través del dibujo, se puede expresar a través de los gestos, de la mímica, de cómo afloran sus sentimientos, la risa, el llanto, un gesto de disgusto, una linda sonrisa. Todo eso es valioso. Lo que tienen que hacer los operadores del derecho, lo que debemos hacer cualquier operador del derecho, es interpretar lo que el niño ha querido manifestar a través de la forma que sea. Es decir, no es que un juez puede decir, no, este chico es muy chico, no lo voy a atender. No, siempre hay que atenderlos. Hay que permitir la amplitud de expresión de estos niños. Y de acuerdo a eso, la obligación es de tratar de interpretar lo que este niño o esta niña o este adolescente hizo manifestar. Para eso tenemos los equipos técnicos que colaboran al respecto y que deben estar mano a mano con nosotros para poder ayudar en estos aspectos tan importantes, porque el niño es quien va a recibir los efectos de lo que ocurre en un juzgado. Por lo tanto, tiene que ser escuchado. Hay una postura bastante, no digo firme, pero que circula, que dice, no, los niños no tienen que estar en un despacho de un juez, los niños no tienen que estar en el pasillo de tribunales, los niños no tienen que estar involucrados, y los niños no tienen que elegir si van con su mamá o su papá. Miren, voy a partir por el anteúltimo. ¿Saben quién los involucra a los niños? Los propios padres. No somos los jueces, no somos los operadores del derecho, son los padres. Si un niño llega a un juzgado, es porque algo está pasando en esa familia, y ahora lo vamos a ir analizando. Y si está pasando algo en esa familia, quienes los involucran son los papás, no nosotros. Y al niño hay que permitirle que pueda expresar sus sentimientos. Porque cuando vos mantenés a un niño mudo, este empieza a somatizar. Y lo he visto muchísimas veces, mis queridos. Niños que no pueden hablar, no pueden expresar y se expresan a través de su cuerpo, con distintos tipos de malestares y de enfermedades. Se humaniza el dolor a través de la palabra, a través de las expresiones, a través de poder comunicar al otro lo que se está padeciendo en ese momento tan particular. Por lo tanto, los niños deben ser escuchados con la absolutísima protección que al respecto se le debe dar sin duda alguna. Yo he hecho 2 categorías de chiquitos que llegan al juzgado. Voy a hablar primero de esto, de en cuanto a la escucha y demás, y después voy a hablar un poco de lo que es la parte de la violencia, que sin duda alguna yo creo que es lo más nefasto que le puede pasar a una criatura. Pero vamos por la primera parte. ¿Cómo llegan los chiquitos al juzgado? Miren, ¿sabes cuántas veces al abrir la puerta de mi despacho veo caritas angustiadas, ojitos a media asta, o ojitos húmedos, temerosos de entrar? Y yo tengo la suerte, hoy digo que es la suerte de llamarme Alicia, no me gustaba mucho cuando era chica. Y les digo que soy Alicia en el País de las Maravillas y cuento el cuento de acuerdo a las necesidades según el caso que uno tiene frente a sí. Y he tenido, no unos, cientos de conejos, porque después los regalo a los chiquitos, conejos de peluche, por supuesto, como, digamos, invocando a Alicia en el País de las Maravillas. Y ustedes no saben las veces que esos niños que no pueden expresar su dolor, no pueden poner en palabras, hablándole
a una desconocida, por más que uno trate de romper el hielo, que de hecho lo he logrado muchísimas veces, por más que uno trate de tener esa empatía necesaria, sí lo lograba a través del conejo. El conejo era el que quizás escuchaba a ese niño. Ese niño le hablaba al conejo y me estaba hablando, por supuesto que me estaba hablando y me estaba transmitiendo sus necesidades, me estaba transmitiendo sus dolores y de ahí podíamos arrancar. Nunca hay que ir al problema de fondo, ¿no? No podés tener un niño adelante y decir, ¿por qué querés decir estar con mamá o con papá? No, esto tenemos que usar la forma adecuada de llegar, como tantas veces he dicho, de qué cuadro sos, ¿no? Yo soy de todos, porque si él era de Boca, yo era Bostera. Si era de River, yo era de River, y así sucesivamente. O también empleaba otro sistema. Por ejemplo, si él era de River, yo decía que era de Boca. Entonces decía, pero a ver, convenceme que es mejor River que Boca. Explícame por qué. Y el nene me empezaba a decir, tenía tal jugador, qué sé yo no conozco a ninguno, ¿viste? A todos les decía que sí, pero que tenía tal jugador que era buenísimo como delantero o el arquero. Entonces decirle, ¿sabes que me convenciste? Me parece que desde este momento yo soy de River como vos, dejo de ser Bostera. Pero qué bien que sabés convencer a los demás. ¿Por qué no me contás en qué otras cosas vos tenés problemas y podés convencer a los demás? Y ahí los niños, poquito a poco, empezaban a hilvanar sus problemas, a contar algunas de las cosas que los preocupaban, que les dolían, que les mortificaban. Pero la más importante de todas es la falta de consideración y de escucha que nace en la propia casa. Yo he contado muchas veces esto, pero lo digo porque es un elemento fundamental de tener, no en un caso, en muchos casos, un papá que me dice, la custodia del niño tiene que ser mía, porque la mamá es esto, esto y aquello. O que venga la mamá y me diga, mire, hay que suspender el régimen de comunicación porque el papá es esto, esto, esto. Todas cosas negativas, todas cosas malas, uno del otro. ¿Y esto qué lleva? A que te obliguen a judicializar a la criatura. ¿Qué es lo mejor para él? Si te ponen un panorama blanco o un panorama negro, ¿cuál es lo mejor? Y utilizando alguna de estos elementos, de estas formas de llegar a los chiquitos, muchas veces cuando estaban frente a mí, después de una charla donde habíamos roto el hielo y hablábamos de mil cosas, me comentaban, mira, siempre recuerdo un chiquito de 8 años, en ese momento tenía, y me dice, mira, jueza, yo a mamá le digo esto para que deje de llorar por mi papá. Y a mi papá le digo esto para que deje de preguntarme a qué hora se va mamá, con quién sale, si, con quién está, con quién no está. Y me lo decía con mucha tristeza. Digo, y a vos, ¿qué es lo que te gustaría? A mí me gustaría, como estoy ahora, que estoy muy bien, que estoy los días de semana con mi mamá y sábado y domingo con mi papá, pero que no se peleen, que no me digan todos los días, cuando estoy con uno, preguntarme del otro, y me hablan cosas feas de mi mamá, papá habla mal de mi mamá habla mal de mi papá. Esto es muy triste para un niño. Esto es una absoluta desconsideración. ¿Qué pasa? Y aquí siempre trato de llegar a los papás, ¿no? ¿Qué pasa con estos padres? A ver, hay una frustración, no hay duda. Un proyecto de vida que tenían no se cumplió y esa frustración lleva dolor, lleva decepciones. Y entonces lo primero que se acude es buscar un culpable. Por una necesidad de autodefensa, siempre consideramos que el culpable es el otro y actuamos en consecuencia. Entonces la otra persona es la que tiene la culpa de todo lo que nos está pasando.
La otra persona es la que hace esto, aquello. Y yo no me autoanalizo. No me fijo en qué estoy fallando realmente yo. Y en qué puedo mejorar para estar a favor de mis hijos. No en contra del que fue mi pareja, a favor de mis hijos. Porque pareciera que todas las energías se focalizan hacia ese sentido. Vamos a lastimar al otro. Él me hizo a mí esto, yo me voy a vengar. Vamos a lastimarlo. Pero los chicos están en el medio. Y esos chicos aprenden, miren, lo primero que aprenden es a mentir, porque ven a sus padres que mienten o exageran, hablando mal el uno del otro. En segundo lugar, son niños inseguros, porque ¿qué es lo que a vos te da la seguridad? En confiar en tu papá y el confiar en tu mamá. Cuando esto no lo podés hacer, automáticamente el chico se siente con inseguridades. Y estas inseguridades los llevan a un sentimiento de vacío interior. Yo los he escuchado, yo tengo tantos años en el juzgado que ya veo la segunda generación. Mis queridos, yo he tenido y tengo, acá no lo tengo porque estoy desde mi casa, un cuadro que para mí es valiosísimo. Una vez, no hace de esto tanto tiempo, un joven al que yo, para mí era un desconocido, me viene con el regalo de un cuadro en el cual está a la mitad del rostro, los dos extremos del cuadro, tiene el perfil de lo que parece ser un hombre pintado en rojo, del otro lado el perfil de lo que parece ser una mujer pintada en amarillo y con lágrimas, ambos con las bocas abiertas como si están gritando, y en el medio un niño parado sobre juguetes, atado y haciendo así tapándose los oídos. Cuando me trajeron ese cuadro, me manifestaron, usted hace muchos años, cuando yo tenía 7, 8 añitos, usted hizo el divorcio de mis papás. Y yo era hijo único, y ellos se peleaban mucho, mucho se peleaban. Se peleaban por quién me iba a tener, cómo iba a ser en aquella época el régimen de visitas, por los alimentos. Y sabe que hoy me acordé de usted en estos tiempos y le vengo a pedir ayuda. Y le vengo a pedir ayuda porque la verdad que estoy pendiente de la droga. Por supuesto que lo he ayudado. Pero fíjense ustedes cuál es la conclusión de esto, ¿no? Ese desamor, ese vacío interior que tienen los chicos que no son escuchados oportunamente o que son manipulados de alguna manera a favor de uno o del otro, o que son los trofeos de guerra entre la madre y el padre, esa inseguridad que sienten estos niños, van a buscar el amor o la fortaleza, entre comillas, en el afuera. Y esa fortaleza puede ser la droga, el alcohol o los embarazos infantiles. ¿Saben cuántas niñas de 14 añitos yo he visto? Tristemente, pobrecitas, embarazadas, en donde esos papás no tenían la menor idea de lo que estaban ni qué hacían, porque estaban enfrascados en sus propias discusiones y peleas. ¿Quién le devuelve la vida infantil, la adolescencia a esa niña? ¿Y qué le espera al niño que viene si es que lo hacen hacer? Estas son reflexiones que uno tiene que hacer, hay que prevenir esto. No tenemos que llegar a estos momentos tan terribles. Y yo he observado que los niños en estas situaciones adoptan dos tipos de posturas. Una es cambio de roles, le digo yo. Es el chico que se dedica a proteger al adulto. Es el chico que va a estar a favor de aquel que considera que es más débil o que llora más o que lo ve más decaído, o aquel que más teme. Por temor, actúa de manera como quiere ese adulto. Ese cambio de roles les hace perder infancia y adolescencia. Los transforma en adultos en momentos que no deben serlo. Esto es un gran sector de niños que yo he observado en tantísimos años, con efectos negativos.
Y después vamos a tener el otro grupo, los que se mimetizan. Son esos niños, y he tenido muchos casos de niñas al respecto, son esas personas divinas y encantadoras que creen que el otro progenitor les hizo un daño a ellos. Como yo he contado más de una vez, a mí una chiquita me decía, mi papá no fue infiel. No, mi amor, a vos no te fue infiel. Esas son cosas de los grandes, son cosas de los adultos. Pero ellos lo sienten como algo propio en esa mimetización que no es positiva. Y en esa mimetización comúnmente castigan al otro cónyuge, por ejemplo, al otro progenitor, por ejemplo, no queriendo ir a verlos. Que no es bueno, que no es bueno. Salvo situaciones extremas, como voy a hablar cuando hablemos un poquito de violencia, salvo en situaciones extremas, ambos papás tienen que estar presentes. Miren, kilos de papeles, hoy digitales, por suerte la mayoría, pero kilos de papeles pueden ser reemplazados por una buena escucha. Si ponemos las cosas en su lugar, si calculamos que son los niños los que tienen que estar en primer lugar y los escuchamos al respecto, vamos a solucionar muchos problemas, pero muchos más que iniciando un juicio atrás de otro, como tristemente hemos visto, bueno, en todos estos años. No les cuento la época de pandemia, ¿no? La época de pandemia, el año pasado, yo creo que batimos el récord en cuanto a la restitución de niños, a el régimen de suspender los regímenes de debida comunicación por el COVID, suspender cuotas alimentarias porque le faltaba el trabajo. Todas estas situaciones, ¿a quién dañaban? A los niños. Querían sacar que a lo mejor algún provecho al respecto, pero el daño fundamental era a los propios niños. Yo he tenido en pandemia, les voy a decir 2 casos al pasar, ¿no? Una mamá que no dejaba al papá ver a los chicos por el tema de que no salieran, por el aislamiento social obligatorio, y a la vez le exigía mayor cuota alimentaria porque tenía todos los días a los chicos en su casa. Entonces, ese papá, ¿qué es lo que hace? Vende una Play que tenía en su casa para cuando venían los chicos y para entretenerlos, vende la Play para pasarle una extra a la que fue su mujer. A ver, yo escuché a esos niños por esta vía, por Zoom, estábamos en cuarentena, ¿no? Y yo escuché a esos niños con llanto decirme, ¿por qué mi papá me vendió la Play? Si yo quiero ir a la casa de él, yo quiero jugar con él. Fíjense que los dos actuaron mal, el padre y la madre. La madre porque le estaba exigiendo más cuota alimentaria por una situación especial, que si lo podía dar, perfecto, bendito sea si la pudiera pasar. Que si la pudiera pasar no haría falta que se tuviera que pedir judicialmente, ¿no? Tendría que haber nacido casi naturalmente, pero esto no ocurre normalmente. El papá, como vende lo que es de sus propios hijos para satisfacer la cuestión económica, no me parece de ninguno de los dos que tuvieron en cuenta las necesidades reales de este niño. Y otro caso, sí, al pasar también. Una mamá que como era personal que se necesitaba, era enfermera, iba a trabajar, no quería dejarle el niño a su pareja, la que había sido su pareja, porque estaban muy peleados, muy enojados. Entonces lo dejaba con su propia mamá, una señora grande que la parte telemática a los adultos nos cuesta bastante. Entonces ese chiquito perdía escolaridad porque esa abuela no interpretaba, no entendía, no lo podía ayudar. ¿A quién se castigó? Por bronca entre dos adultos, terminamos siempre castigando a la criatura. Estos son los puntos que tenemos que tener en mente. ¿Cuánto les debemos a nuestros chicos? ¿Cuánto le debemos el respeto, la consideración, darle seguridad y fundamentalmente el amor, el cariño?
Porque un niño criado en un ambiente de cariño va a ser un chico y un hombre fuerte el día de mañana. Un niño criado en un ambiente de desinterés hacia él, consciente o inconsciente, pero de desinterés hacia él, va a ser un niño que va a tener muchos conflictos a futuros. Y que dentro de esos conflictos está el que lo puedan captar con la droga o el alcohol o los embarazos adolescentes. Porque también tenemos en varones que embarazan a chiquitas y el varón, tenido un caso que la nena tenía 13 años y el varón tenía 12, aunque no lo creo. Cosas así. ¿Dónde estaban esos papás? Siempre pregunto lo mismo. ¿En qué canal estaban? ¿No? ¿Dónde estaban esos papás? Pero las vidas ya se arruinan, porque de ahí en más cambia la vida de estos nenes y del que viene también. Entonces, primer punto que nos habla la Convención y que para mí es fundamental, el escuchar al niño. El segundo punto, por respeto a los niños. Y vamos a ver cómo llegan estos niños al juzgado. Es la no violencia hacia ellos. Ustedes saben que el Código de Vélez, tomando de los principios romanos, permitía reprimendas y sanciones hacia los propios hijos. En realidad, en una oportunidad haciendo una investigación y vi jurisprudencia del año 34 hacia el año 76, 78, y les puedo asegurar las cosas aberrantes que leí, en donde se permitía el castigo de los niños con azotes, en donde se los encerraba, donde se los dejaba sin comer. Esto, el único límite que tenía era el artículo 34 del Código Penal, que decía el abuso en el ejercicio del poder. Miren ustedes, se hablaba de poder, abuso en el ejercicio del poder, cuando esto terminaba en una lesión grave o en la misma muerte de la criatura. Esto fue absolutamente derogado con la Convención Internacional, donde se prohíbe todo tipo de maltrato hacia los niños, físicos, psicológicos, sexuales, de la libertad, por estos medios, porque también estos medios hoy están siendo el bullying, el sexting y todas estas cosas nuevas que aparecen, tenemos que tenerlas en cuenta para proteger a los chiquitos, ¿no? Pero es fundamental. Cuando analizamos, no voy a entrar en los tipos de violencia, mire, son atroces. Digo, yo en 25 años vi lo que se les ocurre. Niños lastimados de las formas más impensadas, niños psicológicamente destruidos. Si vos sos un chiquito, le decís todos los días, sos un tonto, no servís para nada, sos un inútil, el niño se va a empezar a sentir así. Pero es el adulto el que lo está transformando. Mira, había un spot publicitario que a mí en una época me encantó, que duró poco, lamentablemente, hace ya bastantes años. Y era de un nene que le estaba llevando algo que había hecho en madera a su papá. Se veía el rostro, la mitad del cuerpo del nene. Y mientras se va acercando, aparentemente, a donde está su padre, una voz en off dice, pero vos sos siempre el mismo inútil, dejaste las herramientas tiradas, todo desordenado, no servís para nada. El rostro, en primer plano del chiquito, como de ese momento de una gran sonrisa se iba transformando en un gesto de tristeza y termina con las lágrimas. Al niño se lo puede destruir a golpes en el cuerpo o en el alma. Y esta es una forma de destrucción también. Y no quiero ni hablar de los abusos sexuales porque el ASI, el abuso sexual infantil, realmente he dado muchas charlas al respecto porque es algo que me ha impactado. Pero el juzgado, cuando recién entré como jueza, allá en el año 96, les puedo asegurar que yo tenía la idea de que el abuso sexual infantil era en la calle. Entonces siempre imaginaba extraños, locos. Y cuando uno descubre, mis queridos, que el 80% es intramuros, intrafamiliar,
y por los seres más queridos y los que más confía el niño, realmente te movilizan hasta lo más profundo. ¿Y saben qué? El otro 20% es de personas en las que el niño confía. Que puede ser un maestro, un psicólogo, hasta un médico. Es tristísimo esto. Por eso cuando hablo de estas temáticas en especial, yo siempre pido y digo, hagan las denuncias. Hay sectores que estamos absolutamente obligados a denunciar: salud, educación y todos los efectores que de alguna manera estamos en contacto con niños. ¿Por qué salud? Porque un médico se da cuenta que lo que le están contando no condice con las lesiones que ve en la criatura. Mire, yo di 15 años clases en medicina legal, en un posgrado de medicina legal en la UBA. Mis alumnos eran médicos todos. Y ellos me enseñaron muchas cosas a mí. Yo les enseñaba de derecho, pero yo aprendí también muchas cosas. Y entre las cosas que aprendí, que el cuerpo habla. El cuerpo de un niño habla más que lo que puedan decir los papás. Y eso es lo que tiene que observar un médico. Por eso el médico pediatra es clave en las denuncias. O un médico de guardia, o un traumatólogo. Tuvimos una vez un chiquito que con 8 años tenía 10 fracturas. A través de las radiografías se logró ver que muchas de ellas habían soldado naturalmente, ni siquiera había sido tratado. Esto no era natural, no tenía ninguna enfermedad en los huesos que produjera esto. Porque este niño, la enfermedad que tenía eran los golpes de su padre. Entonces el médico tiene que hacer absolutamente la denuncia, puede hacerla con reserva de identidad. La ley 12.569 de la provincia de Buenos Aires, con la reforma de la 14.509, lo dice expresamente. Hacé la denuncia, tenés temor, hacelo con reserva de identidad, pero salva a esa criatura. Si vos denunciás, le vas a dar un arma para que pueda defenderse, le vas a dar una herramienta para que pueda salir al frente. Más cuando los chicos pasan un proceso muy especial, que ustedes lo saben. Al principio no van a contar esto, no lo cuentan. Y no lo cuentan porque ese adulto le va a decir que es un secreto y que no se puede decir nada al respecto. Pero ese adulto no se va a conformar con eso. También le va a decir, mira, no es solo un secreto, sino que si vos lo contás, lastima a mamá. Usa la palabra matar muchas veces. Mato al abuelo, al hermanito, a quien para él sea un referente importante. Y el niño tiene pánico. Por supuesto que no cuenta. ¿Cuántos casos hay que se salen a luz cuando tienen 40 o 50 años? Y nunca lo pudieron decir en su momento. Pero a veces se atreven a decirlo. Pero hay de quien lo escucha, porque puede ser el cielo o el infierno. Y les voy a traer a colación, yo a veces hago estas pinceladas con casos reales, porque creo que son ilustrativas. Una vez tuve un llamado telefónico de un médico pediatra. Me dice, ¿usted lleva el divorcio de fulano con mengano? Sí. El chico está siendo abusado por el padre. La madre no lo sabe. Haga algo. Dice, yo quiero reserva de identidad, o sea, yo le tomé todos los datos, no los puse en el expediente. Por supuesto, llamé a mi equipo técnico, buscamos el expediente, no aparecía algo nada raro, un divorcio bastante sencillo, con la guarda del niño a favor de la mamá, un régimen de comunicación de fin de semana por medio con el papá, una cuota alimentaria que se cumplía. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? Traer al niño y traer a la mamá. La trajimos diciendo que hacíamos seguimiento. Mi juzgado siempre hizo el seguimiento de los casos, nunca terminan con la sentencia. La sentencia termina una etapa y de ahí comenzás otra diferente, que es el saber cómo va evolucionando cuando hay niños que pueden de alguna manera estar en riesgo. Cuando llega la mamá, le decimos, mire, estamos para un sistema, se está haciendo algunos test a los chiquitos, nos permitiría hacerlo con su niño, ella dice que sí. Le pregunto si si tenía un médico, me dice que sí, me da el nombre del pediatra que yo tenía. ¿Y por qué lo lleva? Porque hace fiebres. ¿Y por qué? ¿Cuándo hace fiebre? Y normalmente cuando viene de la casa del padre, pero el padre es muy descuidado.
puede ser que no lo abrigue. Empezamos con algunos test. Yo tengo una de las personas, de las psicólogas del equipo, está especializada en infanto juvenil, todo lo que es la parte de abuso, una excelentísima persona. Y en uno de los momentos, no en el mismo día, porque el chiquito vino varias oportunidades, me llaman, hay una salita especial con juegos bajitos, con mesitas bajas, sillitas bajas, montones de juguetes, y también para dibujar, porque a través del dibujo el niño expresa una barbaridad. Me llaman por teléfono el interno, ¿no? La psicóloga me dice: Alicia, cruzate. Estábamos frente a frente. Me acerco a donde está ella y me dice: inventemos un nombre. Pablito te quiere contar algo. Pablito estaba sentado en la mesa bajita, dibujando, dibujaba con la cabeza agacha, mucha presión en lo que estaba haciendo. Y me dice así: mi papá me lastima la cola. Uno queda sorprendido, pero bendito sea que el niño lo pudo expresar. Entonces lo primero que le vas a decir: bueno, mira, sos muy valiente, te atreviste a decirlo, nosotros te vamos a ayudar porque eso no está bien. ¿Lo contaste? Dice, siempre sin levantar la cabeza, ¿eh? Dice: no, nunca lo conté porque mi papá me dijo que si lo contaba, este era un secreto, y si yo lo contaba iba a matar a mi mamá. Pero dice, un ratito de silencio, dice: pero sí, una vez lo conté. Y ahí estuve mal, y después uno, cada caso te va preparando, ¿no? Y te va armando nuevas herramientas para el futuro, para siempre ayudar a los chicos. Y entonces me dice, una vez, le dije: pero qué bien que lo contaste, qué suerte, fuiste fuerte. Y el nene entonces me mira y medio como que se pone a llorisquear. Y digo: tranquilo, ¿a quién se lo contaste? A mi abuela, X. ¿Y qué te dijo la abuela? Que si mi papá me lo hacía, estaba bien. Y ahí se rompió en un llanto terrible. Por eso les digo que puede ser o el cielo o el infierno. ¿Por qué? Yo les voy a resumir. Esta mujer había permitido que su marido, que ya había fallecido, violara a su propio hijo. Por lo tanto, había naturalizado que su hijo violara a su nieto. Entonces, pero esto pudo cortar esa cadena. Esto pudo cortar esas sinsabores tan fuertes para esta pobre criatura. Con tratamiento quizás pueda salir adelante, no del todo, quizás pueda salir adelante. Con mucho tratamiento y con mucha ayuda, con una ayuda generalizada. Pero se pudo cortar ese círculo. Hoy él está preso, la abuela con prisión domiciliaria, en fin. Y el niño y la madre en estricto tratamiento. Y ojalá puedan salir al frente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la violencia? A ver, en general, porque yo miro la hora y no me doy cuenta y sé de hablar mucho, les pido disculpas, y si se enojan me dicen, me cortan, me hacen así y yo corto. Pero quiero tocar este tema en especial. ¿Qué pasa cuando tenemos la violencia? Es el otro gran grupo de niños que nos llegan al juzgado. Cuando hay violencia, intervienen los servicios locales, que a su vez dependen del servicio zonal. Cada uno de los servicios locales son de los distintos municipios. Cada municipio puede tener varios servicios locales, y el zonal depende de la provincia de Buenos Aires o de la provincia que sea. El servicio local ve a un niño frente a una denuncia. Cuando se hace la denuncia, cuando tenemos la dicha que se haga la denuncia, muchas veces vienen de los colegios, que son los otros obligados. Muchas veces han venido directoras a mi despacho y decirme: doctora, lo que no quiero aparecer porque tengo miedo a las represalias, cosa que es absolutamente aceptado. Y cuando se hace la denuncia tiene que intervenir el servicio local, que es quien va a tomar la primera medida al respecto. Esta primera medida es de quizás alejar al niño del entorno, porque es necesario en primer momento. Entonces estos chiquitos se ponen o en un hogar o en hogares tránsitos, que son personas comúnmente grandes, que ya tienen hijos grandes, y que se dedican a cuidar a estos chiquitos.
Pero, y esto lo he discutido en la Corte yo, y fuertemente, estos chiquitos se los hace estar más o menos 6 meses en cada uno de los hogares para que no se encariñen. Yo les pregunto a ustedes, ¿que al nene le vas a poner un chip y decirle no te encariñes? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a hacer un cierto orden al respecto. Los sacan del hogar. Son niños que al estar en hogares distintos, el servicio local, como estrategia, te va a tener que tratar de encontrar en la familia ampliada a alguien que se pueda hacer cargo de los niños. Vamos a suponer lo peor. No hay forma de que se haga cargo porque comúnmente a veces se repiten las historias, como este que yo les conté del abuso, también en la violencia, se pueden llegar a repetir las historias. Frente a esto, ¿qué es lo que se hace? Se toma una medida de abrigo, que es cuando lo institucionalizás, entre comillas, pobrecito, a la criatura. Y los jueces dictamos la medida de legalidad de esa medida de abrigo, la legalidad de la medida de abrigo. Es decir, que bueno, sí, que no hay otra forma de solucionar esta situación. Después puede pasar al estado el niño de preadoptabilidad. Si bueno, vos ves que ya la familia base biológica o de origen no va de ninguna manera, lo vas a poner ante la posibilidad de que el niño sea adoptado, estado de preadoptabilidad. Y frente a esto está el DNRUA, que es la Dirección Nacional de Registro Único de Adoptantes, que nos va a mandar la lista para ver, para que los jueces elijamos, a ver quién es más potable para que pueda estar como pretensos adoptantes de estas niñas. Y aquí viene otro gran problema para nuestros queridos niños. Yo digo que hay dos caminos que corren en paralelo y que hay que formar un puente. En uno de esos caminos van los niños. Los niños que tienen una mochila, mis queridos, algunos con piedras chiquitas y otros con adoquines. Está en nosotros tratar de que alivianar de alguna manera ese brutal peso que tienen. Y por el otro lado, están los pretensos adoptantes, que normalmente se hacen una idea del hijo ideal, de que van a sacar a este niño de donde está institucionalizado y lo van a llevar a una doble escolaridad, a hacer distintos deportes. No sirve, amores, no sirve. Porque eso es también no escuchar al niño, no ver sus verdaderas necesidades. Así no se construye el puente. Y si vos no construís este puente de unión entre este niño que necesita brutalmente ser adoptado, ser querido, tener una familia, y esta familia que necesita también dar su amor a un niño, pero poniendo al niño en primer lugar, no a ellos, si no construimos este puente fuerte y firme, se derrumba. Y también he tenido casos donde me devolvieron chiquitos en los 6 meses de guarda. ¡Qué desazón para esos niños! Miren, en los casos en que estos chiquitos pasan de hogar en hogar para que no se encariñen, yo he tenido una situación en la cual 2 hermanitos de 5 y 6 añitos se les había conseguido unos papás que nos parecían más que potables y lo fueron como pretensos padres adoptivos. Y este chiquito, el nene, el día que empiezan las revinculaciones y demás, se para al lado mío en mi despacho, me tira así del saco y me dice, che, jueza, siendo así montoncito con los dedos, ¿esto sí les puedo decir mamá y papá? Y yo esto lo cuento, mis queridos, porque para mí fue una daga en el corazón. ¿Cuántas veces habrán pensado ellos en cada uno de los hogares que transitaron que quizás eso podían ser mamá y papá? Yo creo que la única salida a esto, y así lo he presentado en corte, es que se entreguen a los niños, a los pretensos adoptantes, que no pasen, pero con la condición de que en estas primeras épocas sepan que a lo mejor pueden volver a la familia de origen. El proyecto que he armado es muy largo, no es el momento, pero
A ver, analicemos, siempre poniéndome en el lugar de la criatura, no en lugar de lo que beneficia al adulto. Todas nuestras leyes siempre tienen en primer lugar lo que beneficia al adulto y después al chico, aunque digan lo contrario, aunque digan lo contrario. En estos caminos yo he tenido pretensos adoptantes que cuando se inscriben dicen que quieren solamente uno, que sea de 0 a 2 años, que no esté enfermo. Y hasta algunos, aunque ustedes no me crean, todos esos años no pasa de todo, hasta algunos me ha puesto, y si es posible, que sea rubiecito. Yo me vuelvo loca. Yo lo que les digo, yo no tengo niños a la carta. Son niños que sufrieron lo que no merecían en la corta edad que tenían. Y que su función como pretensos padres adoptantes es darle una vida mejor, es hacerlo, no olvidar, porque no lo olvidan nunca el pasado, pero sí dejarlos allá en un rinconcito y poder pensar que pueden tener una vida futura diferente y mucho mejor. Esa es la función. Porque si vos entrás para buscar el chico ideal, no estás apto para adoptar. No estás apto para adoptar. Y yo soy cruel en eso, pero lo he dicho porque es la forma de defender a los niños. Entonces, a estos otros grupos de niños tenemos que tener muchísimo cuidado y saberlos escuchar. Así como lo dije nosotros, que los papás no hablan en esto, en esta situación. Nosotros somos los operadores del derecho en toda su más amplia franja, quienes tenemos que escuchar a nuestros chicos. Miren, yo en mi juzgado he hecho, y voy a seguir haciendo, todos los años hago el pinta niño o el cuenta niño. Los niños han escrito un librito de cuentos, cada uno de ellos con una historia que se ha publicado y ha sido un libro de mucho éxito, porque es un libro hecho con el sentimiento de las criaturas. Y el pinta niño es pintar. Entonces, en el pasillo del juzgado, que es donde dan todas las puertas, están todos los cuadros que ellos pasan, porque yo digo que cada niño que pasa por el juzgado deja su huella, y esa huella es un dibujo, es un cuentito, lo que ellos sientan. Y tengo las paredes repletas, que la jueza que me está precediendo en estos momentos me prometió que nunca lo iba a sacar. Espero que así sea. Y el día que lo saquen, sí, puede ocurrir, por supuesto, me los voy a traer porque son cosas que valoro infinitamente. Cada uno de esos dibujitos tiene un enorme contenido de la historia de esa criatura. Pero hay uno que yo he puesto enfrente a la puerta de mi despacho, que cuando a veces me sentía medio bajoneada, porque muchas veces las cosas no te salen como vos pensás que pueden ser, como te propones que pueden ser, y no lograste la sonrisa en el niño, sino que el niño lo seguís viendo con los ojos húmedos, y eso duele, y duele mucho. Entonces me puse ese dibujo como diciendo, bueno, esto me tiene que reconfortar en los momentos en que estoy decaída. Y les voy a decir lo que es el dibujo, es muy sencillo. Está dibujado como si fuera un paredón. En el medio del paredón hay un corazón, y adentro del corazón el niño de 8 o 9 años en ese momento me escribió: hoy se derrumbó el muro de mi tristeza porque hoy me escuchó la señora jueza. Y les voy a contar lo que fue. Por eso yo digo lo importante que es construir el puente, y que el puente sea un puente fuerte, importante. Este chiquito era un chiquito que estaba en uno de los hogares que yo amo, uno de los tantos hogares de acá de la zona. Este chiquito era un chiquito muy inteligente, muy capaz. Y habíamos del DNRUA, nos habían mandado una lista, y a mí me gustaba mucho, nos pareció al equipo técnico y a mí un matrimonio que podía funcionar con esta criatura. Y empezaron la revinculación. Un día, por teléfono, me llama la directora del instituto, con los cuales realmente yo tengo un trato excelente con todos los directores y directoras de los institutos, y me dice: mira, el niño, vamos a inventar un nombre, Johnny, quiere hablar con vos. Digo, tráemelo, ya, yo lo espero.
Llega el chiquito, se sienta frente a mí y me dice, mira, vos creés que fulano y mengano sean mi mamá y mi papá, son muy buenos, pero yo quiero que mi papá sea Cristian. Mi asombro fue terrible. Cristian era una persona que también estaba pasando por el juzgado porque es un médico que tuvo un accidente automotor y que quedó hemipléjico de la cintura para abajo. Venía en silla de ruedas y lo traía su hermano, con quien estábamos trabajando lo que es la determinación de la capacidad para que el hermano pudiera cumplir ciertas funciones que él no podía llevar adelante. Sí, era cirujano, sí seguía operando, porque sus manos habían quedado perfectas. Digo, pero ¿cómo conoces vos a esta persona? Y dice, un día que vos me hiciste venir acá, él estaba también en la silla de ruedas y nos pusimos a hablar. Y después él me fue a visitar al hogar en tal fecha, en tal fecha. Bueno, en resumo, mi primer prejuicio fue, pero este nene va a ser adoptado a lo mejor para llevar una silla de ruedas. Qué malo, qué malo. Nada que ver, mis amores, nada que ver. Hoy está adoptado, estos nombres son plurados, Johnny y Christian están adoptados y realmente es una familia hermosa. Se aman mutuamente, se eligieron mutuamente. Christian eligió a este niño y Johnny eligió a este padre. Construyeron un puente fuertísimo y van adelante con todo. Mire, fue tan hermosa la historia que se hizo un cortometraje que se llama Pequeños Gigantes, que creo que está en YouTube si lo quieren ver, porque realmente verlos a ellos te llena el alma. Llena el alma. Cuando uno tiene los momentos flojos, ahí es donde podés conseguir la fortaleza. Por eso les digo, mis amores, y ya así para terminar, no puedo creer la hora, yo dije que iba a hablar 40 minutos, creo que me excedí un poquito. Para terminar, siempre los niños en primer lugar, reconociéndoles los derechos y sabiendo que esos derechos trascendentales son la escucha con empatía, poniéndose en el lugar del otro y el impedir toda violencia en cualquiera de sus formas hacia estos niñitos. Darles seguridad, darles tranquilidad, posibilidades de ver el futuro, sea en la familia biológica o sea en la familia adoptiva. Y sobre todo el cariño y el amor. Sin cariño y sin amor no puede haber chicos que el día de mañana sean hombres de bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y la verdad que fue un gusto escucharlas y también muchas veces los otros abogados acostumbrados a exposiciones técnicas, ¿no? Escuchar un relato me parece que tan humano, ¿no? Tan humano como lo relató la doctora con sus palabras y sus vivencias en el juzgado. Así que en nombre del colegio, más que agradecidos por haber pasado la tarde con usted y creo que no les mentí cuando les dije que íbamos a pasar una buena tarde, ¿no? Así que bueno, creo que haber hecho honor a mis palabras, ¿sí? Gracias. Bueno, yo no sé si quieren hacer preguntas a la doctora. Igualmente aprovecho mientras ustedes se animan a escribir por el chat, si alguna consulta o algún comentario hacia la doctora, es que, bueno, doctora, ya que le gusta tanto escribir, la voy a invitar a participar en la revista del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados Arte Campana tiene una revista jurídica que se publica por IJ Editores y, y sale publicada a nivel internacional, sale para toda Latinoamérica. Así que voy a aprovechar y como es en vivo, la doctora no me va a poder decir que no, ¿no? Así Oh, que, porque hay público. Voy a aprovechar a invitarla, doctora, así que después seguramente le van a escribir desde el colegio para a ver si nos puede acompañar algún artículo a la revista. ¿Qué le parece, doc? pero espectacular. Muchísimas gracias. Me emociona. No me la No, esperaba una no, no, cosa no, no se mucho ponga a menos. llorar, porque si usted llora, yo lloro, ¿sí? Y nada, es una Pero desgracia después. yo soy de lágrimas fáciles. Yo les digo que cuando recuerdo estos casos que les conté, Johnny es el verdadero nombre de esta criatura. Yo me acuerdo de Johnny, y bueno, algún lagrimón se me escapa, sepan disculpar. Es porque
viví con mucha intensidad cada caso del juzgado, sinceramente se los digo, lo viví con amor y con intensidad y buscando lo mejor para los chiquitos. Bueno, sí, voy a escribir, por supuesto que sí, mi querido. Listo, ustedes son todos testigos, así que tengo acá más de 2 testigos hábiles, así que, y son todos mayores, me parece, todos tienen pinta que tienen más de 18 años, así que listo, la vamos a, Susana, yo veo, ahí Susana tiene 20, así que ya está, ya la comprometimos a la doctora, ¿sí? Así que no se me emocionen, todos ponen, doctora puso que todos los hizo emocionar. Así que debe ser un mar de llantos ahora en las casas de todos los colegas. Terrible esto. No, no es la intención, simplemente quiero mostrarles la parte humana del derecho. Yo creo que todos conocemos tanto la convención, que yo hago más como una interpretación de realidades. Todos conocemos los códigos, las convenciones, los códigos de fondo y de forma, pero miren, en todo, y esto lo he repetido hasta el cansancio, en mis adorados alumnos de grado y posgrado, alumnos que me siguen visitando, ya hombres, siempre tenemos que tener una parte teórica, que es un conocimiento ayornado, siempre hay que saber la última sentencia que se dijo, la jurisprudencia, la doctrina, una parte práctica, cómo aplicamos esto al caso concreto, y una parte humana, mis queridos, porque las otras dos se pueden venir abajo, se pueden derrumbar si no le pones el toque de humanidad necesario. Y yo he pregonado la humanización del derecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo. Si no, ya como mi función como jueza, escribiendo, dando charlas, sigo hablando. La humanización del derecho es necesaria. No hagamos de esto una gran burocracia. En familia se trabaja con lo más íntimo de cada uno de los seres. Respetemos eso y actuemos en consecuencia. Muchas gracias. Y les cuento también, porque paso el chivo de paso, nosotros vamos a tener a la doctora Taliercio, perdón, en las jornadas de jóvenes abogados de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así que los que quieran participar están más que invitados. Seguramente después por las redes del colegio van a subir el flyer y pueden participar y volver a escuchar a la doctora. Y quien les habla va a estar coordinando otro panel, pero de otra temática, ¿sí? Así que, bueno, la verdad que Doc, muchas gracias en nombre del colegio y fue muy rico su relato y también, ¿no? Ver que el derecho no es solamente norma, ¿sí? Sino que el derecho también es humanidad. Así que yo también me estoy emocionando. Yo no sé qué me pasa. Es lo que nos provoca todo, doctora, me parece. Así que, bueno, gracias a todos los presentes y salvo que quieran alguna duda, algún comentario, si no, por mí yo daría por cerrada la charla del día de hoy, ¿sí? O los aburrí mucho o hablé tanto que los apabullé. No, 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 fue súper llevadera. Yo antes que me diera cuenta me estaba diciendo que estaba terminando, así que se pasó volando, ¿sí? Y por la cara del público que yo fui viendo, yo lo fui monitoreando a ver si le prestaban atención, estuvieron más que entretenidos y más que eh, atentos al relato. Así que bueno, muchas gracias Doc, nuevamente, gracias por... ahí me dicen van a subir el video acá del colegio me avisan que van a subir el video a YouTube, sí, a nuestro canal. Así que vamos a poder volver a escuchar todo esto. Y de paso también, dentro cuando pasen unos años y somos más viejos, volvemos a ver este video y nos vemos todos más jóvenes. Es toda una Claro ganancia que esto. sí, eso a mí sobre todo, saberlo bien que me va a Fíjense, venir. vean todo lo que hace el colegio por ustedes. Yo, la verdad que no me quiero tirar laureles. A ver, ahí la veo Constanza. No sé si querés decir algo vos, Constanza, que te veo ahí, si querés algunas palabras o no. Y si no, le doy el cierre. No, bueno, agradecer siempre, bueno, primero buenas tardes a todos, porque estuve media con la cámara apagada, pero bueno, sí escuchando atentamente a Alicia. Agradecerle que esté en el colegio, al menos en la gestión mía es la primera vez que sé que está en el Colegio de Abogados de Zárate Campana, pero es una compañera de la Comisión de Familia, lo mismo que ha sido Gladys durante muchos años de la Comisión de Familia de Colproba, así que yo tengo el placer de escucharla al menos una vez por mes. Pero bueno, más que agradecida que haya estado acá y obviamente siempre
bienvenida para próximas charlas y voy a estar atenta también, aunque ya no me da la edad para los jóvenes, pero voy a estar atenta ahí para la próxima charla. Yo te hago Muchas pasar como joven, Constanza, no te preocupes, no te preocupes, yo te lo gestiono. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, de nuevo doctora, muchísimas gracias en nombre del colegio y muchas gracias a todos los participantes, ¿sí? Y bueno, espero que tengan una muy buena tarde y quizás cruzarnos en las jornadas de jóvenes para que puedan escuchar a la doctora, ¿sí? Así que Bueno, muchas gracias. gracias desde el fondo de mi corazón por toda la atención que me han prestado. Este beso para todos y cada uno de ustedes desde el alma. Gracias. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Muchas gracias Hasta a luego. todos.